Bien, bárbaro. Bueno, Pablo, mi nombre es Encarnación, yo soy residente de tercer año del Servicio de Tocoginecología de ECA y Maternidad Martín. Y bueno, la doctora Virginia Díaz es quien me acompaña en el seminario de hoy. Ella es staff del servicio, está a cargo de los consultorios de patología del tracto genital inferior en CEMAR y también participa en el área quirúrgica y de investigación en CEMAR y en ECA. Y bueno, actualmente es la coordinadora de este curso. El tema del seminario de hoy es sobre lesiones causadas por el virus del HPV y vamos a hacer una rápida descripción del virus. Ahí estamos. Bien, el HPV o papilomavirus es un DNA virus que tiene una doble cadena, no está encapsulado. Acá vemos el árbol filogenético del virus del HPV y existen más de 100 serotipos virales y todos los que se encuentran por encima de la diagonal roja son los que afectan al humano. Aproximadamente 30 de estos serotipos virales son los que afectan el tracto anogenital humano y de acuerdo a su potencial oncogénico, estos pueden ser divididos en virus de establecido alto riesgo oncogénico, aquellos que tienen probablemente alto riesgo y los de bajo riesgo oncogénico. Los más conocidos de alto riesgo son los tipos 16 y 18, pero vemos que hay otra gran cantidad de serotipos virales que están relacionados con el desarrollo de los cánceres del tracto anogenital. Mientras que los serotipos virales de bajo riesgo, entre ellos los más conocidos son el 6 y el 11, pero también el 42, 43, 44, estos participarían en el desarrollo de lesiones intraepiteliales de bajo grado y la aparición de los condilomas genitales. Este es un virus, el HPV, que infecta a través de la piel y de las mucosas por sitios de microtrauma y que no produce diseminación sistémica. El comportamiento de este virus va a depender del genotipo viral que esté infectando y de la inmunidad del huésped y otros cofactores que vamos a ver más adelante. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la multiparidad, el inicio temprano de las relaciones sexuales, la coinfección por otras infecciones de transmisión sexual, el tabaquismo, entre otros cofactores. Bien, decimos que el virus del HPV puede afectar distintas localizaciones del tracto anogenital humano, como son el cérvix, la vagina, la vulva, la uretra, puede afectar la región perianal y perineal, el ano y el pene. Por eso decimos que el HPV tiene la característica de ser multicéntrico, es decir, aquella situación en la cual afecta a 2 o más localizaciones y estas lesiones pueden ser sincrónicas o metacrónicas. Hablamos de lesiones sincrónicas cuando se hace el diagnóstico al mismo tiempo y lesiones metacrónicas cuando aparecen en diferentes momentos y en diferentes localizaciones. Vamos a hablar un poco del virus del HPV como virus oncogénico, es decir, capaz de producir una lesión neoplásica. En cuanto a la participación de los diferentes serotipos virales en la génesis del carcinoma de cérvix, podemos decir que su distribución y su participación es bastante homogénea en las distintas regiones del mundo, pero particularmente este es un trabajo realizado en Latinoamérica donde podemos observar que el HPV-16 es el responsable de hasta un 52% de los carcinomas cervicouterinos. El HPV-18 es responsable hasta en un 13% y el virus, los tipos virales 31 y 45 son responsables hasta en un 11%. Vemos que fundamentalmente el cáncer de cérvix se encuentra asociado a estos serotipos
que tienen un alto potencial oncogénico y que son los más conocidos, el 16 y el 18. No olvidemos que el HPV puede ser el responsable de carcinomas en otras localizaciones del tracto anogenital, como ya dijimos, y fundamentalmente asociado a estos serotipos de alto potencial oncogénico, como son el 16 y el 18. Entonces podemos decir que la infección por el HPV es responsable de hasta un 90% de los cánceres de ano, hasta un 65% de los cánceres de orofaringe también están relacionados con la infección por HPV, hasta un 55% de todos los carcinomas de vulva y de vagina, y casi la mitad de los cánceres en pene están relacionados con la infección por HPV. Esto posiciona al HPV dentro del responsable de hasta un 5% de todos los cánceres en los humanos. Lo posiciona como el segundo carcinógeno en importancia luego del tabaco y el responsable de más del 95% de los carcinomas cervicouterinos. Vamos a focalizarnos un poco en lo que es la carcinogénesis cervical inducida por la infección por el virus del HPV. Como dijimos, el virus del HPV es un virus que infecta la piel y las mucosas a través de sitios de microtrauma. Entonces, el virus del HPV ingresa a un epitelio sano a través de un sitio de microtrauma y genera una infección que en la mayoría de los casos es una infección transitoria. ¿Por qué? Porque el huésped con su sistema inmune tiene la capacidad de eliminarlo. Y en este caso de infecciones transitorias, el genoma viral se encuentra dentro de lo que es el núcleo de la célula infectada, pero no se integra al material genético de la célula infectada. Cuando el sistema inmune del huésped no puede responder contra esta infección, como ya vamos a ver, hay distintos cofactores que intervienen en esta persistencia, se producen ciertos cambios moleculares en la infección persistente que llevan a la integración del ADN viral al ADN de la célula huésped. Hay cierta inestabilidad genética que determina la progresión hacia lesiones malignas. Entonces, como vemos, hay una gran interacción entre lo que es el virus y el huésped y su sistema inmune para ir eliminando la infección en las infecciones transitorias o para permitir la persistencia y la progresión hacia malignidad. Entonces vamos a ver que hay distintos cofactores tanto del huésped como del medio ambiente que determinan esta progresión. Dentro de los cofactores establecidos tenemos el tabaquismo, la utilización de anticonceptivos orales, la coinfección por el HIV, la multiparidad como factores establecidos para carcinogénesis por HPV. Hay otros factores probables como la coinfección por el virus del herpes simple tipo 2, la infección por Clamidia trachomatis, que son infecciones de transmisión sexual, y la inmunosupresión y factores nutricionales. Entonces, es importante recalcar lo siguiente, que para que se dé una lesión maligna, carcinogénesis por HPV, necesitamos de tiempo. Y en todo este tiempo tenemos múltiples oportunidades de intervenir para prevenir lo que es el desarrollo de lesiones intraepiteliales y el desarrollo de lesiones francamente malignas o cáncer por HPV. Bien, entonces, hablamos de el virus del HPV y cómo puede generar carcinogénesis, y dijimos que el virus del HPV genera lesiones en diferentes localizaciones. Todas estas lesiones necesitan un orden en su nomenclatura. Y por eso, en el año 2012, se genera el proyecto LAST a cargo del Colegio Americano de Patólogos y de la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical, cuyo objetivo fue darle
unidad a la nomenclatura histopatológica para todas las lesiones del tracto anogenital que estaban relacionadas con el HPV. Entonces, se dividen las lesiones en lesiones de bajo grado o LSIL y lesiones de alto grado o HSIL. Las lesiones de bajo grado y de alto grado pueden ser localizadas tanto en cervix, como en vagina, como en vulva, como en ano, en nuestras pacientes mujeres. ¿Y por qué es importante saber que hay lesiones de bajo grado y de alto grado? ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque cada una de estas lesiones tiene un distinto potencial oncogénico y distinta capacidad de hacer regresión o de progresar hacia malignidad. Entonces, una paciente que tiene una lesión de bajo grado o SIL1 tiene una tasa, o sea, tiene una posibilidad de eliminar de manera espontánea esa lesión hasta en un 60% de los casos. Persiste hasta en un 30% de los casos y la posibilidad de progresar a una lesión de mayor grado es de un 10%, mientras que su posibilidad de progresar a un carcinoma es de un 1%. ¿A qué me refiero con esto? Que una paciente con un LSIL tiene una posibilidad sobre 100 de evolucionar a cáncer. Me estoy refiriendo a lesiones en cervix. En el caso de las lesiones de alto grado, SIN2, la posibilidad de persistencia es de hasta un 40% y de regresión espontánea es de hasta un 40%. La posibilidad de que estas lesiones progresen es de hasta un 20% y la posibilidad de que una lesión de alto grado SIN2 llegue a transformarse en un cáncer es del 5%. Mientras que las lesiones de alto grado SIN3 tienen una gran tasa de persistencia, más de la mitad persisten, tienen una tasa de regresión menor, es decir, una regresión espontánea de hasta un 30%, y la progresión hacia el cáncer es mucho mayor, es de hasta un 12%. Estamos hablando de que 1,2 pacientes cada 10 va a evolucionar a cáncer, de aquellas que tienen una lesión de alto grado. Entonces, es muy importante ver si la paciente nuestra tiene lesiones de bajo grado o de alto grado y hacer su seguimiento y su tratamiento, obviamente. Entonces, como conclusión, lo que permitió el proyecto LAST, aparte de unificar la nomenclatura histopatológica y por lo tanto mejorar la comunicación entre los médicos y los miembros de la comunidad científica, porque hablamos todos un mismo lenguaje, también permite optimizar el manejo de las pacientes, de acuerdo a si tienen lesiones de bajo grado o de alto grado. Bien, hablamos del virus del HPV, del tipo de lesiones que puede generar y la posibilidad de regresión, de persistencia y de progresión. Vamos a hablar de cómo hacemos la prevención y el tamizaje. Bien. Este es un gráfico que propone la Organización Mundial de la Salud, donde podemos ver las distintas acciones en salud de las mujeres en función de la edad y de la curva de prevalencia del HPV. Entonces vemos que hacia la adolescencia y previa a que las mujeres tengan contacto con el virus del HPV, las acciones tienen que ser tendientes a la prevención primaria a través de la aplicación de la vacuna del HPV, que más adelante vamos a ver cómo se realiza. En las pacientes que ya son sexualmente activas, las acciones deben ser tendientes a prevención secundaria a través del tamizaje de lesiones en el tracto genital inferior. Y ya en las pacientes adultas jóvenes, lo que vamos a realizar, o las acciones, deben ser tendientes a el seguimiento y el tratamiento de lesiones intraepiteliales y el diagnóstico del cáncer de cervix. Bueno, entonces, algo muy importante que tenemos que saber es que el cáncer de cervix
es una patología que cumple con todos los requisitos para ser tamizada o para realizar screening. ¿Qué es esto? Es una acción, el screening de una patología es una acción de salud pública cuyo objetivo es encontrar patología o estratificar riesgos en una población que a priori es sana. Y me pareció bastante interesante la imagen del screening como un gran tamiz, donde vamos a tamizar una población general sana, a priori, como ya dijimos, asintomática, la pasamos por este tamiz y lo que nos permite es estratificar riesgos. La gran mayoría de las pacientes van a volver a ser población general sana, con un riesgo promedio de desarrollar un cáncer de cervix. Pero este gran tamiz va a permitir a nosotros, nos va a permitir identificar aquellas pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar un cáncer de cervix. Ahora la pregunta es, ¿cuál es este gran tamiz? ¿Cuál sería nuestro mejor tamiz para poder identificar a aquellas pacientes que tienen alto riesgo? Bien, algo importante es que no existen pruebas de tamizaje perfectas. Lo que vamos a hablar es de sensibilidad y especificidad de las pruebas. Y lo que tenemos a disposición es la citología o Papa Nicolau, que consiste en la visualización al microscopio de las células que descamamos del cervix en el consultorio. Esta citología tiene una sensibilidad de hasta un 51% para detectar lesiones de bajo grado o más y una gran especificidad de hasta un 98% para las lesiones de bajo riesgo o más. Pero la citología no es nuestro único tamiz. Disponemos también, a partir del año 2012, del test de HPV o la PCR, que lo que permite es detectar aquellos tipos virales de alto riesgo oncogénico. Y esta se trata de una prueba que es altamente sensible y altamente específica y por lo tanto tiene la capacidad de ser una prueba de tamizaje posible para detectar la presencia de un virus de HPV con alto potencial oncogénico. No solamente detectamos lo que sería el tipo 16 y 18, sino que ya vimos que hay una gran cantidad de tipos virales de alto riesgo. A su vez, la prueba de HPV tiene un valor predictivo negativo que es cercano al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un test de HPV que es negativo, quiere decir que estamos seguros de que no hay presencia de ADN viral de alto riesgo oncogénico. Y por lo tanto, le recomendaríamos a la paciente volver a hacer ese test en 5 años aproximadamente. Ahora, si tenemos un test de HPV positivo, quiere decir que tenemos el virus presente y por lo tanto tenemos que leer la citología de la paciente. Vamos a ver ahora cómo hacemos el screening en nuestro país. Bien, pregunta importante. ¿A qué edad empezamos el tamizaje del cáncer de cuello uterino? Va a depender de la asociación a la cual nosotros atendamos. Si nos guiamos por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos o la Asociación Americana de Colposcopía y Patología Cervical, estas dos asociaciones nos van a decir que debemos comenzar el tamizaje a partir de los 21 años. En cambio, la Organización Mundial de la Salud nos va a recomendar que comencemos el tamizaje a los 25 años. En nuestro país, nosotros tenemos las recomendaciones que da el Ministerio de Salud de la Nación. Estas recomendaciones se publicaron en 2015 y sigue los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que proponen estas recomendaciones? En principio, el tamizaje se tendría que iniciar con citología a partir de los 25 años. O bien, teniendo en cuenta que nuestras pacientes cada vez empiezan las relaciones sexuales a temprana edad, a más temprana edad,
deberíamos comenzarlo o a los 25 años o a los 3 años de iniciar relaciones sexuales. Y recién el test de HPV lo vamos a utilizar para el tamizaje a partir de los 30 años, porque generalmente las pacientes antes de los 30 años tienen infecciones que son transitorias, entonces no tendría rédito y sería muy costoso aplicar el test de HPV o la PCR para detectar el ADN viral. Bien, entonces, el tamizaje en Argentina lo vamos a dividir de acuerdo a la edad de las pacientes. Tenemos a aquellas mujeres que tienen menos de 30 años, en las cuales nuestro tamiz va a ser solamente la citología, que la vamos a aplicar en un esquema 1-1-3. ¿Qué quiere decir? Que yo me hago un PAP, empiezo a hacerlo a los 25 años, me da negativo, hago a los 26, me da negativo, y recién, si tengo estos dos PAPs en 2 años consecutivos negativos, a los 3 años hago el próximo PAP. En cambio, las mujeres que tienen 30 o más años, vamos a realizar, esto es lo que dan, estoy hablando de las recomendaciones en nuestro país, ¿sí? Distinto es lo que podemos llegar a hacer en la práctica nuestra, porque el test de HPV es una prueba bastante costosa. Lo que nuestras recomendaciones en nuestro país indican es que las mujeres de 30 años o más tengan como tamiz tanto el test de HPV como la citología. Y la citología solamente se va a leer o mirar al microscopio en el caso de que el test de HPV sea positivo. Y vamos a complementar con la colposcopía en aquellas pacientes que tengan pruebas de HPV positivas y que tengan una citología positiva. Bien, vamos a focalizar en el grupo de mujeres que tienen 30 años o más. Dijimos que en estas mujeres el tamizaje es doble. Hacemos el test de HPV y la citología o PAP. Entonces vamos a tener 3 grupos. ¿Qué pasa si nuestra paciente tiene un test de HPV que es negativo? La idea sería hacer el nuevo tamizaje con ambas técnicas a los 5 años, porque estamos seguros de que esta paciente, como esta prueba tiene un valor predictivo negativo de casi el 100%, estamos seguros de que no tiene el virus con alto potencial oncogénico presente en el tracto genital inferior. Ahora, si la PCR le da positiva, tenemos 2 posibilidades. Bueno, vamos a ir a leer la citología. Si la prueba es positiva y la citología es negativa, tenemos que repetir ambas pruebas dentro de 18 meses. Si la prueba de HPV es positiva y la citología es positiva, es decir, que hay alteraciones en las células que miró el microscopio, a esas pacientes las vamos a derivar a colposcopía para hacer diagnóstico y seguimiento, ¿sí? Generalmente se las deriva al consultorio de patología del tracto genital inferior. Bien, vamos a fijarnos en estas pacientes que dijimos, prueba positiva y citología negativa. A los 18 meses repetimos estas 2 pruebas, y si la PCR o el test nos da positivo, lo que tenemos que hacer es leer la citología. Si la citología es negativa, la vamos a repetir a estas 2 técnicas en 18 meses, y si la citología es positiva, la vamos a derivar al consultorio de TGI. Si la prueba nos da negativa a los 18 meses, continuamos con el protocolo de tamizaje que venimos comentando. Bien, y la otra posibilidad era la paciente que tenía al inicio prueba de HPV positiva y citología positiva, que la derivábamos al consultorio de patología del tracto genital inferior, a la mayoría de ellas. Entonces, para contarles más o menos qué es lo que hacemos en el consultorio del tracto genital inferior. En estas pacientes lo que vamos a hacer es apoyarnos
en los hallazgos de la colposcopía para poder identificar imágenes anormales en la colposcopía y poder dirigir nuestra biopsia. En aquellas pacientes que tienen bajo riesgo, van a tener un seguimiento específico, y aquellas pacientes que tienen lesiones de alto riesgo o pacientes que tienen alguna anomalía de células glandulares o un adenocarcinoma in situ, aparte de tomar biopsias, con la colposcopía vamos a hacer una evaluación del conducto endocervical y en aquellas que tienen anomalías de células glandulares o un adenocarcinoma in situ, deberemos hacer una ecografía transvaginal para evaluar también el endometrio. Bien, vamos al grupo de las mujeres que tienen menos de 30 años. Yo con esto intento hablar resumidamente porque obviamente este tamizaje tiene muchas aristas, las posibilidades en el ámbito público y en el ámbito privado son distintas y obviamente cada caso es particular. Entonces, a modo de resumen y para tratar de ubicarlos qué es lo que hacemos, les cuento someramente, pero obviamente tenemos las recomendaciones que las podemos encontrar en internet y si no se las vamos a dejar también en el drive. Bueno, ¿qué pasa con las mujeres que tienen menos de 30 años? Dijimos que en estas pacientes nuestro tamiz para el screen de patología cervical va a ser solamente la citología. No aplicamos el test de HPV. En estas pacientes, si tenemos un PAP que es normal, seguimos el esquema 113 que les comenté anteriormente. Si tenemos lesiones de bajo riesgo, las vamos a seguir cada 6 meses. Y si tenemos lesiones de alto riesgo o anomalías de células glandulares o adenocarcinoma in situ, las vamos a derivar al consultorio de patología del tracto genital inferior. ¿Para qué? Para hacer lo que les comenté previamente. Hacemos la colposcopía y con la colposcopía nos guiamos en la biopsia de las imágenes anormales, estudiamos el conducto endocervical y en el caso de tener alguna anomalía glandular o de células glandulares, lo que hacemos es evaluación del endometrio a través de una ecografía transvaginal. ¿Qué pasa cuando tenemos pacientes adolescentes? Vamos a utilizar como tamiz el PAP. Como dijimos, estas pacientes no son pasibles de ser tamizadas con test de HPV, no está recomendado, no es redituable y porque generalmente estas pacientes tienen infecciones transitorias. Lo que hacemos es empezar a tamizarlas, como ya dijimos, a los 3 años de haber iniciado relaciones sexuales. Y si tenemos lesiones de bajo riesgo, lo que hacemos es ir controlándolas cada 6 meses. Y las pacientes que tienen lesiones de alto riesgo también se deberían controlar. Son casos muy seleccionados los que hacemos tratamiento con biopsias ampliadas y conizaciones. Bien, hablamos de cuándo iniciamos el tamizaje, vamos a hablar de cuándo finalizamos nuestro tamizaje. La finalización del tamizaje la vamos a hacer hacia los 65 años en aquellas pacientes que se vienen controlando bien y que podemos decir que en los 10 últimos años tienen 2 PCRs negativas al menos o que tienen en los 10 últimos años al menos 3 PAPs negativos consecutivos. Estos son los requisitos para decir que le damos a la paciente de más de 65 años el alta del programa de tamizaje. Ahora, si la paciente no tiene los controles regulares, no cumple con los requisitos que mencioné anteriormente, deben continuar con el programa. Un caso particular son las pacientes que están histerectomizadas y que tienen una histerectomía total, en la cual se hizo la escisión del cuello del útero y tenemos una cúpula vaginal. Si la histerectomía fue por una causa benigna, y con esto me refiero a que la histerectomía no fue por cáncer, no tenía ese cuello ninguna displasia, podemos darle el alta del tamizaje. Y algo muy importante a tener en cuenta es que le damos el alta del tamizaje para lo que sea patología cervical,
Pero no quiere decir que vamos a dejar de hacerle el examen ginecológico a esta paciente. No quiere decir que vamos a dejar de colocar un espéculo, mirar esa cúpula vaginal, mirar la vagina, mirar la vulva, porque puede desarrollar algún tipo de lesión, ¿sí? Y si nosotros decimos, bueno, está esterectomizada, no tiene más el cuello, porque hay esterectomías en las cuales queda cuello, no tiene más el cuello, la dejamos de controlar. No, siempre controlarla en el caso de causas benignas. Obviamente que si es una paciente que se hace una histerectomía por cáncer, va a tener un seguimiento específico y se va a hacer desde el consultorio de oncología en sus controles postoperatorios. Bien, con respecto a la vacuna contra el HPV, podemos decir, y vamos a tratar de resumir porque es un tema muy amplio, lo que hace es reducir las citologías anormales de alto riesgo, reducir la cantidad de procedimientos decisionales en cervix y reducir también los tratamientos por lesiones genitales externas causadas por el virus del HPV. En nuestro país, el calendario de vacunación aplica esta vacuna a los niños y niñas a partir de los 11 años. Y a partir del año 2017 se incorporan los varones. Para estos pacientes, para estos niños y niñas, se aplican 2 dosis. Se aplican a los 0 y a los 6 meses. En cambio, para los pacientes mayores de 15 años, se aplican 3 dosis, que serían a los 0, 2 y 6 meses. Bien. Hablamos de la colposcopía como un complemento en nuestro screening y evaluación de patología del tracto genital inferior, y algo que debemos mencionar y no pasar por alto es que la colposcopía consiste en un examen visual especializado que consta en la evaluación del cérvix, de la vagina, y también podemos hacerlo de la vulva con un microscopio que tiene una luz especial y tiene una visión, obviamente al ser microscopio, una visión ampliada. La colposcopía va a permitir hacer un tamizaje secundario de aquellas pacientes que tienen un test de HPV positivo reiterado o un PAP anormal. Y nos va a permitir observar, tanto en el cérvix como en la vagina y en la vulva, lesiones, ¿sí? Y nos va a permitir dirigir nuestras biopsias de acuerdo a dónde se localizan las lesiones, de acuerdo a qué tipo de lesiones tengamos y qué tipo de tratamiento vamos a realizar. Entonces, todas estas son imágenes de cuellos. Este es un cuello sano, pero los demás cuellos son cuellos patológicos. La imagen colposcópica nos va a arrojar los siguientes datos sobre una lesión. Nos va a permitir ver los límites, ver su coloración, qué superficie tiene, ver los bordes, la topografía, cuál es su angioarquitectura, es decir, ver los vasos que hay en esas lesiones, cómo son, y en base a esto vamos a poder establecer un grado de sospecha colposcópica y por lo tanto ver en qué sitio vamos a realizar nuestra biopsia. Algo de técnica colposcópica que quiero mencionar es que cuando hacemos una colposcopía vemos en cérvix, nos situamos en el cuello, y algo importante a visualizar es la unión escamocolumnar, que es la unión entre el epitelio escamoso y el epitelio columnar. Entonces, toda esta línea que vemos verde es la unión escamocolumnar, que en la mujer joven generalmente es exocervical y en la mujer posmenopáusica es endocervical. Entonces, podemos hacer la prueba del ácido acético, que consiste en embeber una torunda de algodón con ácido acético y colocarla sobre el cérvix cuidadosamente, y lo que vamos a observar es una coagulación transitoria de las proteínas citoplasmáticas del epitelio escamoso, y que eso, con la luz del colposcopio, lo vamos a ver como lesiones blanquecinas, que se denominan lesiones acetoblancas, y podemos ver cómo es su borde,
si se introduce en el canal endocervical o si están fuera de lo que es el canal endocervical, ver si tienen algún puntillado, si tiene vasos que son irregulares. Y otra de las pruebas que podemos hacer es la prueba de Lugol o el test de Schiller, que lo que nos permite hacer es ver aquellas áreas que tienen presencia de glucógeno en las células. Lo que hacemos es embeber, después de la prueba del ácido acético, podemos embeber otra torunda de algodón con Lugol, tocamos el cérvix, pero también podemos tocar la vagina y vamos a ver estas lesiones más claras, color mostaza, que se relacionan con lesiones por infección por el HPV. Bien, entonces a modo de conclusión, después de este seminario, lo que nos tiene que quedar en claro es, para nuestra práctica, que el cáncer de cérvix es un problema en salud pública y que, como dijimos, lleva mucho tiempo desde la infección por el virus del HPV en el tracto genital inferior de nuestra paciente hasta que se desarrolla un cáncer, hay mucho tiempo en el medio. Entonces, que una paciente desarrolle un cáncer de cérvix es difícil. ¿Por qué? Porque primero tiene que infectarse con un virus, un tipo viral de alto riesgo oncogénico. A su vez, esta paciente tiene que dejar de hacerse screenings, o si concurre al centro de salud para hacer el screening, puede pasar que no se lo hagamos o que no se lo hagamos como corresponde y como dicen las recomendaciones. Puede ser que en el momento de la evaluación en el consultorio de patología del tracto genital inferior, la paciente no sea bien evaluada, o bien que teniendo el diagnóstico de una lesión intraepitelial o de un cáncer de cérvix, no sea bien tratada. Entonces, las posibilidades de que nuestra paciente muera por un cáncer de cérvix son difíciles, pero tenemos que estar atentos a aquellas situaciones en las cuales nosotros podemos prevenir. Algo importante, en nuestro país se hace el diagnóstico del cáncer de cérvix en aproximadamente 5.000 pacientes al año y aproximadamente 1.800 pacientes en nuestro país mueren por año por cáncer de cérvix. Por lo tanto, es una patología que tiene que ser detectada y que cumple con todos los requisitos para ser una patología tamizada o pasible de hacer screening. Y algo muy importante es que la falta de tamizaje o un tamizaje escaso es el mayor factor contribuyente a las muertes por cáncer cérvico-uterino hoy en día. Bueno, muchas gracias. Bueno, Angie, muy bueno. Creo que no hay preguntas porque Ir fue acelerando un poquito el proceso de respuesta por el chat, pero la invito a que aclare algo que vos dijiste bien, pero que quizá ella puede esclarecerlo un poquito más, que es el tema de la sensibilidad del Papa Nicolau y la importancia de la repetición para que este tenga efecto. Bien, no sé si lo quería aclarar, y después sí. Una segunda pregunta mía, que en realidad es para también una aclaración, el hecho de que, como muy bien Enki dijo, es un método de screening, por lo tanto, en pacientes presuntamente sanas. En las pacientes que después tienen patología, o aclararás qué es lo que hay que hacer. Bueno, con respecto a lo primero que decís de la importancia de la repetición del Papa Nicolau y por qué el programa nacional es 113, es porque digamos, dentro de cuando uno evalúa sensibilidad o especificidad de cualquier método, siempre evalúa también el método hecho en el mejor de los estados, ¿sí? Entonces, en una paciente que no tenga una infección vaginal, en una paciente que no haya tenido relaciones sexuales en las últimas 48 horas, hay muchos requisitos
en la paciente que tienen que tener para que el Papa Nicolau sea adecuado. Después tenemos requisitos dentro del operador, o sea, del que va a tomar el Papa Nicolau. Eso quiere decir que el que vaya a tomar el Papa Nicolau lo tome como corresponde, ¿sí? Que tome células endocervicales y tome células exocervicales. No solamente la toma del Papa Nicolau, sino la extensión del Papa Nicolau en el vidriecito, que parece una pavada, pero esa extensión y esa fijación con el spray también hace que el método pueda fallar. Y posteriormente, el envío de la muestra y la llegada tarde de la muestra al centro de patología y cómo en el centro de patología se procesa la muestra y finalmente el patólogo lee la muestra, durante todo ese recorrido puede haber fallas que se evitan y se disminuyen los errores con la repetición del método. Por eso es que lo ideal es la repetición para evitar todos estos errores, o que si hubo algún error un año, al año siguiente se pueda ver. Y esas recomendaciones de cómo tomar el Papa Nicolau para las pacientes también son fundamentales. Lo que pasa que también uno a veces recibe un paciente en un centro de salud y es una mujer que hace un montón de tiempo que no se hace un control, y vos le vas a decir, no señora, mire, vaya, póngase óvulos, no, mire señora, vaya, no tenga relaciones, y al final esa mujer no vuelve más. Entonces, es difícil, digamos, es muy efectivo la citología, pero hay que tener en cuenta un montón de cosas que se evitan con la PCR. No es que no tenga fallas la PCR, pero es mucho más difícil errarle por la lectura, porque lo que detecta es ADN viral. Entonces es mucho más difícil errarle que cuando uno hace una citología con Papa Nicolau. Eso contesta, no sé si contesta tu primera pregunta, y perfecto, no me acuerdo la segunda. La segunda es que muchas veces pasa que vemos en la práctica pacientes a las cuales llegan con un cuello que dicen no me gusta, o un cuello que tiene claramente una tumoración, y se le toma y viene con una toma de Papa Nicolau sobre esa lesión. Si puede aclarar bien justamente esto de sensibilidad, especificidad y qué habría que hacer en ese caso. También nos ha pasado un montón de veces, y lo hemos visto muchas veces, que vienen pacientes con cáncer de cervix clínicos con Papa Nicolau negativos, inclusive con Papa Nicolau negativos reiterados. Y eso se debe a que en los cuellos con cánceres de cervix clínicos hay mucha necrosis, y esa necrosis hace que la lectura del Papa Nicolau sea errónea, ¿sí? Entonces, dentro de todo esto no solamente es importante la toma del Papa Nicolau, sino la visualización del cuello, ¿sí? Y no, por eso hablábamos al principio de quién toma el Papa Nicolau y cómo lo toma, porque eso es, digamos, dentro del proceso es fundamental. Digamos, si uno toma mal el Papa Nicolau, la lectura final va a ser mala, y no es por culpa del patólogo, sino por culpa del que lo tomó. Entonces, mirar el cuello y identificar qué cuello puede ser patológico de primera es muy importante. Y en esos casos, digamos, no está mal tomar esa primera muestra y esperar el resultado, decirle a la señora que se vaya a su casa, hacerle un tratamiento con óvulos, y dependiendo del resultado de ese Papa Nicolau, si realmente la inspección visual nos genera dudas, volver a repetir el Papa Nicolau. Eso es para, con un cuello desinflamado o con un cuello con mejores condiciones, permitir que la muestra sea mejor también, y que el resultado final del Papa Nicolau sea bueno. Después, con respecto a lo que contesté en el chat, por las dudas que no lo hayan visto, es que preguntaban que en Rosario realmente no hay PCR en todos lados, y eso es real. A nivel privado, la PCR es muy cara y las obras sociales en general no lo cubren. Entonces, cuando no hay disponibilidad del test de PCR, lo que se hace es el método de tamizaje con citología, que es la citología 113. 2 Papa Nicolau negativos, y tercer Papa Nicolau, y el Papa Nicolau siguiente a los 3 años. Eso sería la recomendación cuando no hay test de HPV. Y siempre tener en cuenta esto, para aclarar, que cuando uno hace test de HPV, lo que uno detecta es virus, no está detectando lesión, ¿sí? Entonces, no siempre que haya un test de HPV positivo significa que hay que hacer un tratamiento.
¿sí? Lo único que significa el test de HPV positivo es que existe lesión. Hay veces que uno hace un test de HPV que da positivo para un virus de alto riesgo, hace un Papá Nicolau que da negativo, inclusive se hace una colposcopía, que en el cuello del útero no se ve nada, ni de exocervical ni endocervical, y en esas pacientes son las que, por eso se recomienda la repetición de la PCR al año o a los 18 meses, dependiendo también la guía que exista, y también de lo que uno ve en el cuello del útero. Otra cosa a tener en cuenta es en las menores de 30 años, porque no se recomienda la PCR. Como bien decía Enki, la mayoría de las lesiones en las pacientes menores de 30 años son lesiones que son transitorias. Eso quiere decir que el sistema inmune resuelve la infección y se resuelve el problema. Y además, la mayoría de las pacientes menores de 30 años van a tener una PCR positiva a grupo de alto riesgo, ¿sí? Y no van a generar una lesión de alto grado. ¿Tá? Por eso es que no es costo efectivo hacer PCR en las mujeres menores de 30 años, porque a veces también vamos a tender a tratar pacientes que van a resolver espontáneamente y que no van a tener ninguna consecuencia por esa lesión de HPV de alto riesgo o por ese virus de alto riesgo que tienen en el tracto genital inferior. Por eso es que se hace citología. Una cosa también a tener en cuenta en las menores de 21 años, o sea, en las mujeres adolescentes, la alta prevalencia de infecciones de transmisión sexual por el no uso de preservativo y por la promiscuidad. Y entonces, en esas pacientes también hay que tener en cuenta la toma de cultivo de flujo, porque las infecciones, sobre todo por clamidia, son muy prevalentes y las consecuencias de esas pacientes con respecto a la infertilidad y a las posibilidades de PIA o de abscesos tubováricos es muy alta. Bueno, lo de la vacunación, recalcar esto, que en las menores de 15 años son 2 dosis, en los mayores de 15 años son 3 dosis, y los varones, esto lo quería decir, ¿por qué se insiste en la vacunación del varón? En realidad esto es una vacunación ahora que además está muy de moda el tema de la inmunidad por rebaño, es para eso, es la idea de la vacunación en el varón, más que para la prevención en sí de los cánceres en el varón, es para hacer una inmunización en rebaño y evitar los cánceres de cuello en las mujeres, no tanto las lesiones en varones. Uh-huh. Ahí te preguntan si qué efectividad tiene la vacuna después de los 30 años. Tiene una efectividad alta. Lo que pasa es que lo que hay que tener en cuenta es que las mujeres, en las mujeres mayores, o sea, en cualquier mujer que haya tenido relaciones sexuales, se considera que casi el 80% más han tenido contacto con el virus. Digamos, o sea, todas las mujeres que no se hayan vacunado antes de los 15 años se considera, antes de haber tenido relaciones sexuales, digamos que se consideran que han tenido contacto con el virus. Entonces, la efectividad de la vacuna no es tan alta como en las nenas de 11 años. Por eso ese es el momento ideal para vacunarlas. Pero, digamos, la recomendación es que las mujeres nos tendríamos que vacunar igual, a pesar de haber tenido relaciones sexuales, porque la efectividad es muy alta. Y también tiene porque lo que evita, digamos, la vacunación es una reinfección, ¿sí? Y eso hace que la actividad inmunológica de la mujer vacunada sea mayor ante una nueva infección. Sí, hay que contemplar también ahí, me parece que uno también entiende que una cosa es el carnet de vacunación, que trata de buscar la mayor efectividad en costo-beneficio para la nación, la circulación del virus, y otro es el beneficio para ese paciente puntual al cual uno debe recomendárselo igual, al igual que por algún tiempo fue discutido y sin embargo hoy post-conización a la paciente que tiene una infección y uno le está haciendo una conización porque ya tiene una lesión, uno también termina indicando la vacunación para mejorar el sistema inmune de esa paciente y evitar reinfecciones. Algo que en el sistema público de salud no está contemplado por costo-beneficio. No, por otro lado, sí, no, dale. Lo mismo en las pacientes inmunosuprimidas. En HIV, sobre todo, la recomendación de la vacunación está comprobada que está indicada.
Sí, ahí le contesté que sí, que si tuvo un LSI y después lo trataron. Sí, en general es muy raro tratar una mujer con, digamos, no se tratan en general las pacientes con lesión de bajos grados. Se tratan las lesiones de bajo grado que son persistentes o que hay una discordancia, digamos, hay casos puntuales en donde se tratan los inunos, pero en general la mayoría de las pacientes no se van a tratar. Y después preguntan, esto es súper interesante, que es algo que es fundamental, que a la hora de leer un Papa Nicolau, que eso muchas veces también se pasa por alto, ¿cuáles son los criterios a evaluar en esa lectura del informe de anatomía patológica para que se considere, no es significativo, sino representativa la muestra? ¿Cuáles son, si lo querés aclarar? Sí, primero y principal tiene que tener componente endocervical y exocervical, ¿sí? Eso quiere decir que haya células cilíndricas endocervicales y células escamosas. Escamosas, no me salía, perdón. Además de eso vamos a encontrar células metaplásicas que son, digamos, dentro nosotros sabemos que las células del epitelio escamoso es pluriestratificado, o sea que tiene un montón de capas y dependiendo de la maduración que tienen esas células van a ser diferentes. Pero con que haya células escamosas, células epiteliales, eso significa que es representativo. Después vamos a tener también en cuenta si aparecen células inflamatorias, porque a veces cuando la inflamación es muy importante puede ser que la lectura del Papa Nicolau sea errónea. Si hay también, se pueden ver ciertos tipos de patógenos, como por ejemplo la trichomona, como por ejemplo la cándida, que tienen características específicas. Digamos, hay algunas veces que se puede ver alguna otra cosa, como qué mal que estoy hoy. El parásito que está relacionado el actinomyces, está relacionado con el DIU. O sea que algunos patógenos también se pueden ver en el Papa Nicolau, más allá de la inflamación del cuello del útero. Y después, bueno, ya más en sí, cuando aparecen células, lesiones por HPV, aparece un aumento del tamaño del núcleo en relación al citoplasma. Y además aparece lo que se llama un halo, ¿sí? Un halo blanco alrededor del núcleo de la célula, que también es muy característico del coilocito, que es la célula representativa de la infección por HPV. O sea que lo que uno ve no es el HPV, sino es una imagen indirecta de la célula infectada. Bárbaro, Ir. Sí, bien, quiero agradecer todas estas acotaciones que hiciste porque uno puede ir comentando los lineamientos en el seminario, pero todas estas acotaciones son las particularidades del tamizaje que, bueno, te súper agradezco. Es un tema que obviamente para un seminario es imposible porque es recontra largo, pero bueno, la idea es en general dar una información de lo que hay que hacer